Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a esperar a ver si algunas personas se conectan hoy en directo. Si no, pues lo pueden ver posteriormente diferido o por youtube.com/supercatólico. Bueno, vamos a seguir analizando, como ya hemos hecho desde hace varios días, el Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arber. Y veo que algunos ya se empiezan a conectar. Les agradezco mucho que dediquen este tiempo también, pues a que todos conozcamos cada día más acerca de las enseñanzas de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como dije al principio, de lo que es un pedacito que nos quedó pendiente acerca de los ángeles, y también vamos a hablar acerca de lo que es la creación del primer hombre. Bueno, nos disponemos a hacer nuestra oración. Voy a recoger el librito por acá que se me pasó a caer y que ya estamos aquí. Bueno, agradecemos entonces y vamos a comenzar con nuestra oración como hacemos cada día, ¿verdad? Pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé fortaleza, sobre todo ahora que empieza pues otra semana. Ya es periodo para muchos vacacional, pero bueno, para otros no. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos haga entender sobre este tema que nos dice el Padre en este libro acerca de este tema que vamos a manejar. Bueno, pues agradecemos entonces a las personas que ya tan amablemente nos están viendo. Y pues vamos a empezar, como dijimos, con un tema que quedó pendiente. En el tema anterior, si acaso nos hiciste el favor de verlo, pues hablamos acerca de los ángeles y mencionamos acerca de nuestro ángel de la guarda, el ángel que Dios nos ha asignado a nosotros. Y decíamos, entre otras cosas, pues que hay que tener cuidado con algunas ideas de ángeles que son contrarias a la fe, porque la nueva era pues nos pone a veces ángeles que no están, no existen dentro de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O bien ángeles que tienen formas un poco distintas a los que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero hablamos también acerca de lo que son los ángeles malos, aquellos ángeles que desobedecieron a Dios y aunque fueron creados pues para glorificar y adorar siempre a Dios, se rebelaron y decidieron no seguir las enseñanzas, no seguir a Dios, sino buscar hacer lo contrario a lo que habían sido creados. Y en la pregunta número 96 de este catecismo, que bueno, todavía vamos por la página 57, vean cuánto nos falta, a ver si Dios nos concede pues poder terminar todo este libro, ¿verdad? Pero en la número 96 dice: ¿pueden también dañarnos los demonios o ángeles malos? Te repito la pregunta, dice: ¿pueden también dañarnos los demonios o ángeles malos? Y el Padre nos contesta, dice: llenos de odio para con Dios y de envidia contra nosotros, tratan los ángeles malos de hacernos el mal y sobre todo de inducirnos al pecado para arrojarnos de este modo al infierno. Entonces, efectivamente, el demonio está en espera de que nosotros podamos caer. Nos está tentando en diferentes cosas y pues yo creo que lo has experimentado, ¿verdad? Muchas de las veces, sobre todo que Él sabe en qué podemos caer, Él nos conoce y sabe en qué podemos caer. Pero como dice el mismo Jesucristo, mi basta les basta. Es decir, solamente con la gracia de Dios, solamente con la frecuencia de los sacramentos podemos seguir adelante. Y dice aquí el Padre, dice: vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de nosotros, en busca de presa que devorar. Resistirles firmes en la fe. Eso está en Primera de Pedro, versículos 8 y 9. Entonces, dice que está como un león rugiente. Está listo para devorarnos, está listo para destruir nuestra alma. ¿Qué tanto vale nuestra alma? Fíjate, para que haya esta lucha entre el bien y el mal, pues vale la sangre de Jesucristo. Nuestra alma tiene un valor inmenso, porque Jesucristo se ofreció a la humanidad entera y también lo puedes manejar
como en una forma particular, ofreció su vida por ti. Por eso tanta importancia de que tu alma llegue al final a salvarse, a estar en presencia de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios está esperando que nosotros nos encontremos con Él y le podamos ver cara a cara, ¿verdad? Luego dice, como ejemplos, menciona a Eva, Job, Judas, ¿verdad? Jesucristo, el mismo Jesucristo que fue tentado, los endemoniados. Dice, mientras nos hallamos en estado de gracia santificante y por ella permanezcamos como hijos de Dios, pueden los espíritus malignos tentarnos, pero no inferirnos daño alguno sin especial permiso de nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasó con Job? Pues en el caso de Job, yo creo que ya lo has leído, pues el demonio le dijo, ¿me permites hacer algo en contra de él? Y Dios le dijo, pero él es bueno, él nunca se ha puesto en contra mía. Y le decía el demonio, te aseguro que sí, porque tú le has dado las cosas, pero te aseguro que si se los quitas, entonces va a cambiar. Y Dios le permite al demonio que ataque a Job, pero le dijo, a él no lo toques. Sin embargo, le destruyó muchas cosas, le perjudicó de muchas cosas, pero Job nunca renegó de Dios y por eso Dios le devolvió todo. Eso es un ejemplo muy claro. La pregunta 97 nos dice, ¿por qué permite Dios que nos tienten y persigan los espíritus malos? Alguien puede pensar, bueno, Dios es un Dios bueno, perfecto, claro, es un Dios como lo manejamos en lo que es los temas anteriores, es un Dios bueno, es un Dios perfecto. Pero precisamente Él quiere nuestro esfuerzo también, que nosotros en nuestro caminar, en nuestra lucha, pues defendamos y sepamos qué es lo que nosotros queremos. Por eso, dice, Dios permite que nos tienten y persigan los espíritus malos porque sabe enderezar sus tentaciones a mayor gloria suya y al bien de los mismos hombres. Quiere decir que en el momento en que nos tientan y nosotros salimos victoriosos, o cuando no salimos tan victoriosos, nosotros nos arrepentimos y con un acto de contrición perfecta, con dolor de haber ofendido a Dios, nos acercamos al sacramento de la confesión, entonces Dios sale victorioso. Claro, porque al final de cuentas se ha logrado lo que Dios quería, que era que lucháramos contra el pecado, que lucháramos contra la tentación. No así aquellas personas que están en pecado mortal y deciden no aprovechar de la misericordia y la gracia de Dios a través de los sacramentos, específicamente del sacramento de la confesión, y entonces deciden seguir su vida pecaminosa. Todos cometemos pecados, todos cometemos faltas, eso es algo que hemos hablado anteriormente, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir viviendo así. Dios te hizo libre, pero te hizo con amor y desea que tú puedas disfrutar un día de la gracia con el Señor. Luego dice, ¿por qué debemos armarnos contra las asechanzas del demonio? Me dice en la pregunta 98. Te invito a que compartas este video. Dice, para armarnos contra las asechanzas del demonio, debemos velar y orar y resistir con valor a las tentaciones tan pronto como nos acometan. Cuando viene una tentación, cuando viene un mal pensamiento o una mala intención de algo, pues debemos de recurrir siempre a la oración. En algunas ocasiones la tentación puede ser muy fuerte y puede no dejarnos ni siquiera concentrarnos en las cosas, pero ahí está Jesús Eucaristía, ¿verdad? Cuando pasa eso, sin duda alguna que es muy importante ir en la presencia de Jesús Eucaristía y pedirle fuerzas, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo y son cosas que aparentemente no tienen trascendencia o no se ven en el aspecto físico, pero sí nos pueden dañar de muchas cosas, nos pueden dañar el espíritu, nos puede dañar en nuestro pensamiento, de estar pensando en esa tentación, en esa cosa que está rondando en nuestra mente. Por eso entonces es importante no solamente cuidar el aspecto físico, sino el aspecto espiritual, que al final de cuentas eso es lo que va a ir en su divina presencia hasta después en la resurrección. Por eso la importancia de cuidar nuestro espíritu, de
de cuidarnos nosotros de las acechanzas del enemigo. Y dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso está en Santiago 4:7. O sea, nos confirma. Si resistimos, si rezamos, si oramos, si hacemos lo que Dios quiere, pues vamos a poder seguir adelante. Y recordemos que para un pecado sea mortal, pues tiene que haber materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, como hemos dicho en otras ocasiones. Y materia grave es cometer una falta de los mandamientos de la iglesia y de los mandamientos de Dios. Pero un signo muy importante también que podemos analizar cuando ocurran cosas un poquito extrañas que no sabemos de qué se trata, pues podemos meditar ante esta situación. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en relación a tal o cual situación que se me presente? Porque es importante que estemos nosotros instruidos en la verdad. Me topo con algunas situaciones, ya manejaré un tema especial que quiero titularle Católico al 100% o a qué porcentaje estás, donde me he topado tristemente con personas que me dicen cosas contrarias a la fe, al catecismo, que desconocen, y algunos de ellos se dicen ser pues practicantes en un grupo de iglesia. Es algo un poco triste, ¿verdad? Me he topado con personas así, y pues aquí lo preocupante es pues pedirle a Dios por esas personas. Bueno, vamos a continuar con la transmisión. Parece que hay algún problema ahí con el internet, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar a que se sigan conectando. Bueno, estábamos hablando en el tema de hoy precisamente acerca de las tentaciones de los ángeles malos. Y les comentaba en este momento que se fue la transmisión de que pues a veces me he topado con personas que pues supuestamente están en algún grupo, no de la mayoría desde luego, están en algún grupo de iglesia y manejan conceptos contrarios a lo que es el catecismo, contrarios a lo que son las enseñanzas. Si tú has pertenecido o perteneces a un grupo de iglesia, si no perteneces, pues es conveniente que pertenezcas, porque es importante estar en comunidad. A Dios le gusta mucho que estemos en comunidad, que compartamos, ¿verdad? Yo soy catequista, pero bueno, puede haber otros grupos que te interesen de acuerdo al carisma que te guste. Y decíamos hace un ratito en la transmisión que se acaba de cortar, que este internet está fallando, que bueno, que me he topado con personas que supuestamente están en grupos y resulta que su catequesis es muy somera, es muy sencilla y carece de muchos principios importantes. O a veces me he topado con personas que hablan mal de la iglesia, enseguida le buscan alguna cosita, pero apenas viene un cantante evangélico, ahí se va para allá. Apenas viene un pastor a tal lugar, oye, ¿por qué no vamos? Empieza a ponerlo en su face, ¿no? Creo que es importante, y por eso mencionaba que quiero hacer un tema, algo así, más o menos relacionado con un tema de católico, ¿a qué porcentaje estás? Porque tenemos que ser, nos dice la palabra, que no podemos de ser ni de un lado ni de otro, o sea, no podemos estar tibios, tenemos que estar en lo que estamos. Y si hemos decidido estar en nuestra fe, en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, pues debemos de tratar de estar lo mejor posible. Por eso aquí nos menciona, en lo que estamos analizando, es precisamente eso, que nosotros debemos de tratar siempre de hacer la voluntad de Dios. Es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera en que nosotros vamos a podernos encontrar con Él en algún momento en su presencia, cuando el Señor nos llame. Y aquí decía la aplicación práctica de lo que estamos mencionando de las acechanzas del enemigo. Dice, aplicación práctica, ama y huirá de vosotros. O sea, el diablo se va a ir. Resistir al diablo. Dice, ama y venera a tu santo ángel. Acuérdate del ángel que Dios te ha asignado, de tu ángel de la guarda. Acuérdate de él, pídele a él para que interceda ante Dios por ti. Dice, rézale todos los días, especialmente en los peligros del cuerpo o del alma. Guárdate de hacer o decir en su presencia ninguna cosa mala, especialmente contra la santa virtud de la pureza. ¿Sí? Entonces, aquí terminamos esta parte de este tema que nos habla acerca de los ángeles buenos y los ángeles malos, aunque es un concepto muy, muy ligero, ¿verdad? Pero aquí como resumen podemos sacar eso. Los ángeles fueron creados por Dios.
fueron creados por Dios para ayudarte a salir adelante. Pero cuidado con ideologías de la nueva era que presenta ángeles que no existen en lo que es en la iglesia, que no existen en las Sagradas Escrituras, o que ahora están sacando un montón de imágenes de ángeles que están con cuerpos muy extraños, ¿verdad? Eso es cosa de la nueva era. Hay que tener mucho cuidado porque la nueva era mezcla cosas de la iglesia con cuestiones de otras religiones o de esoterismo, cosas que son contrarias a la fe. Y como dijimos, para terminar vamos a analizar el primer tema de lo que es el número 3 de este catecismo que estamos viendo, que se habla acerca de la creación del primer hombre. Es decir, hemos venido hablando, si lo has checado, de la creación del mundo, de la creación de los ángeles, y ahora hablaremos de la parte esencial, la creación del hombre. El hombre, tú, yo, hecho a imagen y semejanza. Y dice la palabra, dice el catecismo en el 99, dice, ¿cuál es la criatura más noble sobre la tierra? Dice, la criatura más noble sobre la tierra es el hombre. El hombre es el rey de la creación y ha de ejercer su dominio sobre las criaturas irracionales, empleándolas para la gloria de Dios y provecho propio. Es decir, el hombre, es decir, nosotros, su creación, fuimos hechos a imagen y semejanza y Dios puso todo a nuestra disposición. Pero ¿qué es lo que ocurre en este mundo tan difícil donde vemos pues noticias tan terribles? Hoy estaba leyendo unas noticias en internet completamente terribles de algo que pasó en un estado. Y te pones a pensar, ¿cómo se puede dar eso si el hombre es semejanza de Dios? Porque precisamente eso deberíamos de reflejar todos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que hemos dicho anteriormente que están los ángeles buenos y los ángeles malos. Muchas veces hay personas que le hacen un caso tan grande al enemigo que pueden ser instrumentos del enemigo para hacer cosas malas. Y eso es algo muy triste. Y nosotros como católicos debemos de comprometernos con nuestra propia familia iniciando, tratando de que nuestra familia sea instrumento de Dios para otras personas. En la familia es donde se crean sacerdotes. En una familia es donde se crean delincuentes. En una familia es donde se crea todo tipo de personas que forman parte de la sociedad. Por eso te invito a que, tomando en cuenta esto, retomemos la importancia de nosotros dentro de la creación como obra de Dios. La pregunta 100 dice, ¿cómo se llama al primer hombre y a la primera mujer que Dios creó? Dice, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó se llamaban Adán y Eva. Ellos son los padres del género humano. Hechos capítulo 17 versículo 26 también nos menciona, y desde luego en lo que es el Génesis también. La variedad de razas humanas se explica fácilmente por la diferencia de los climas y los hábitos nos comenta el Padre. En el 101 dice, ¿cómo creó Dios a Adán? Dios creó a Adán infundiendo su alma espiritual sacada por él de la nada, de un cuerpo obra de su poder. Esto está en Génesis 2, 7 y también nos lo menciona Santo Tomás. Qué importante es esto. Más que la situación exacta, es el concepto o el símbolo que nos trae esto. Adán fue creado por Dios infundiéndole una alma. Cuando nosotros nacemos, existe el soplo de Dios. Cuando recibimos el bautismo, nos volvemos hijos de Dios, herederos del cielo. Pero como dice la palabra, desde el momento en que estamos en el vientre, Dios ya nos conoce por nuestro nombre. Es decir, esa falsedad ahora que se utiliza tanto en contra de la vida, cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de tantos métodos que no son correctos para llevar una planificación, entonces nos hace pensar que esa creación de Dios cada día es un poquito más destruida. Por eso, decirle a nuestros hijos la importancia que tiene la vida. Luego dice en el número 101, ¿cómo creó Dios a Adán? Dios creó a Adán infundiendo un alma espiritual sacada por él de la nada. ¿Y cómo creó Dios a Eva? Dice, igualmente infundiendo un alma inmortal creada por él en un cuerpo también obra de su sabiduría y poder.
Eso lo podemos ver en Génesis 2, 21 y 22 y desde luego también en el Catecismo. Vean qué interesante, ¿verdad? Dios los formó hombre y mujer. A cada uno les dio algo especial. Pero en el caso de la mujer, como aquí mismo nos menciona, dice, Dios formó a la mujer de una costilla del hombre y no de la cabeza ni de los pies, para indicar que la mujer no ha de ser superior al hombre, ni la esposa esclava del varón, sino que ambos se han de amar como si no fueran más que un solo cuerpo. Ese es el significado, ¿eh? Qué interesante, porque a veces en el matrimonio puede existir ciertas diferencias, que claro, las diferencias en el aspecto humano, porque uno es hombre y otro es mujer, y el otro ser la otra persona es mujer, pero no debe existir en cuanto a la dignidad. Es importante que en cualquier matrimonio, o tú joven que próximamente a lo mejor te pienses casar, que en cualquier matrimonio siempre exista la dignidad de ambos. Ambos tienen o tenemos el mismo nivel, el mismo amor ante los ojos de Dios, la misma dignidad. Por eso vean qué interesante, ¿eh? Tiene su significado el hecho de que Génesis, el Señor nos explique en las Escrituras que la mujer fue sacada de una costilla, porque no lo sacó de un lugar, por ejemplo, una mente que salió de la inteligencia o de algo inferior, no. Lo sacó de ahí para darnos cuenta, como dice aquí, que tienen la misma dignidad, que son iguales. Por eso sí, el hombre y la mujer tienen que ser iguales ante los ojos de Dios, pero tienen que ser un complemento dentro del matrimonio. Y aquí dice algo importantísimo, dice, ¿cómo designó Dios al primer hombre en su creación? Dios distinguió al primer hombre creándolo de su imagen y semejanza. Eso está en las Sagradas Escrituras. Ve qué interesante, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, fue tanto el amor, quiero que no analices, fue tanto el amor que Dios tiene por ti, es tanto el amor que Dios tiene por ti, que pudo habernos hecho como tantas teorías que hay de que si venimos del mono, que si venimos de aquí, que si venimos de allá. No. Dios te hizo especial. Dios te hizo, como hay una frase muy interesante, te hizo en serio, no en serie. Te hizo de una forma muy, muy específica. Yo a veces juego con mis hijos cuando vamos de viaje por allá a dar un paseo, a veces a alguna ciudad cercana, y les digo, vamos a jugar de dobles. Me dice, ¿qué es eso de dobles? Pues vamos a buscar, te invito a que también lo juegues, a lo mejor es interesante. Vamos a ver quién gana encontrando personas que se parecen a personas que nosotros conocemos, perdón. Entonces les digo, a ver, ese que vaya se parece a fulano de tal. Ah, sí, tiene razón, sí se parece. Y empezamos a jugar en eso y empezamos a darnos cuenta que hay personas parecidas físicamente, pero que nunca vamos a encontrar dos personas iguales, ni siquiera en gemelos idénticos. Es algo maravilloso eso. Porque Dios no hizo un molde donde ahí va a poner en serie como que fueran unos autos que están construyendo, que están creando, y van a sacar a todos igualitos. No, cada uno lo hizo a imagen y semejanza, y al mismo tiempo cada uno es distinto en muchos aspectos. Distintos en el aspecto físico, distinto en el aspecto emocional, distinto en el aspecto sentimental, que es algo un poquito relacionado a lo que mencioné anteriormente. Por eso, porque es tan grande Dios, es tan grande y tanto nos da, que Él quiere que nosotros podamos precisamente sentirnos como hijos suyos. Por eso cuando se presenta en el hombre una depresión, una tristeza, una preocupación en los jóvenes, tenemos que analizar y ayudar a esas personas, porque Dios nos ama al extremo. Dios nos ama al extremo, te ama al extremo a ti, y te ama al extremo, y precisamente por ese amor no puede existir o no debe existir gente que se quite la vida o que se autodestruya a través de las drogas, del alcohol, a través del sufrimiento, de una destrucción de su autoestima. Por eso es importante, como hijos de Dios, que cuando conozcamos gente que tiene esos problemas, tratemos de ayudarlo, tratemos de orientarlo, tratemos de que esta creación que estamos viendo ahorita
que Dios nos hizo imagen y semejanza, no solamente sea para nosotros el amor de Dios, sino que tratemos de darlo a los demás, que lo tratemos de dar al prójimo, porque el prójimo también es obra y es obra de Dios, somos obra de Dios, a imagen y semejanza. Luego dice en la 104, ¿de cuántas clases era esa semejanza que el primer hombre tenía con Dios? Dice, la semejanza que el primer hombre tenía con Dios era de 2 clases, a saber, la natural y la sobrenatural. Vean, semejanza en 2 aspectos nos dice el catecismo, el padre José de Arbe. Dice semejanza en el aspecto natural y sobrenatural. Es decir, semejanza en el aspecto físico y semejanza en el aspecto espiritual. Semejanza, ¿verdad? En el aspecto físico, pues no estamos igualitos por ejemplo, a Jesús, ¿verdad? Pero somos hechos a su imagen de Dios. Por eso a Dios se le reconoce a través de pinturas, a Jesucristo me refiero, y a través de la sábana santa, a través también de lo que es la divina misericordia, por ejemplo, cuando se le apareció en la divina misericordia a Sor Faustina, o a través también del Sagrado Corazón. Y esos dibujos nos dan una idea precisamente a Adi Medina, gracias, muy amable, que vaya a enseñanza y reflexiones, gracias. Eso nos da una idea de su parte humana de Dios, física. Por eso podemos decir que estamos hechos a su imagen y semejanza, físicamente y sobrenaturalmente, porque tenemos un espíritu. A diferencia de Jesucristo, Jesucristo fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Pero en el caso de nosotros, pues también es un espíritu, pero es un alma, pero esta alma es un alma que por precisamente el pecado de nuestros primeros padres es que nacemos con el pecado original, y después tenemos que ir cuidándonos, tenemos que ir yendo a los sacramentos para tener nuestra alma en estado de gracia. Luego nos dice, ¿en qué consistía la semejanza natural? Dice, la semejanza natural con Dios consistía en que el alma era un espíritu inmortal dotado de razón y libertad. O sea, inicialmente acuérdense que ellos eran muy distintos a como nosotros estamos, ¿verdad? Nuestros primeros padres pues gozaban de algo hermoso, de un paraíso hermoso, de una vida hermosa, pero al momento de caer en el pecado, en ese pecado original, las cosas fueron cambiando, y hasta en nuestro tiempo pues ya las cosas cambiaron completamente. Luego dice, ¿en qué consistía la semejanza natural? Dice, consistía en que el alma era un espíritu inmortal dotado de razón y libertad. Y la sobrenatural era que la semejanza sobrenatural con Dios consistía en que el hombre en su creación había sido adornado de la gracia santificante que le hacía hijo de Dios y heredero del cielo. Es decir, nuestros primeros padres gozaban de esto, gozaban de una gracia extraordinaria, hasta que llegó precisamente el ángel malo a tentarlos. Dice, la semejanza sobrenatural del alma con Dios guarda con su imagen natural la misma relación que un cuadro de colores vivos y frescos con un diseño hecho a la ligera y con pocas líneas. Es decir, aquí el Padre nos dice que la gracia santificante es como un resplandor, es algo extraordinario. Cuando tú estás en gracia de Dios, cuando te acercas a confesar, cuando el sacerdote te está dando la absolución de tus pecados, tu alma está completamente limpia. Yo siento que es como un brillo que tiene tu alma. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios. Ha recibido nuevamente esta gracia. Por eso la importancia de vivir los sacramentos, para que podamos cada día asemejarnos más a nuestros primeros padres antes del pecado, ¿verdad? Llegó el pecado y vino a destruir el pecado original, vino a destruir eso que Dios había planeado para el hombre, eso que había planeado para todos nosotros. Pero Dios es tan bueno que a pesar de esto, Dios Padre se compadece y nos envía a su Hijo para restaurar eso que había pasado, ese daño que había ocurrido. Dice, ¿cómo se llama ese pecado con que todos nacemos? Dice, el pecado con que todos nacemos se llama pecado original para significar que no lo cometimos personalmente, sino que lo heredamos de Adán, origen del género humano. Nos quedan solamente 4 preguntas para terminar. Te invito a que compartas este tema. La primera parte se cortó, ya está en el muro, ¿verdad? Creo que hay un problema ahí con el internet. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero ya vamos a ir terminando con el tema del día de hoy. La 114 dice, ¿quién fue preservada del pecado original? Dice, la Santísima Virgen María, por una gracia especial
en atención a los merecimientos de Jesucristo, fue preservada limpia de toda mancha de pecado original. ¿Sí? Porque después de Adán y Eva, al cometer el pecado, pues ya viene el pecado original, y a todos les llega el pecado original, a todos menos a María Santísima. María Santísima es quien va a tener en su vientre, ya mucho tiempo después, estamos hablando del inicio del mundo, hasta cuando vino Jesucristo, en su vientre a Jesús, y era muy lógico que en ese lugar, en ese santuario, para muchos lo podemos analizar como el primer sagrario, el vientre de María Santísima, pues tenía que ser que María Santísima naciera sin pecado original, naciera con una gracia especial. Hay una canción hermosísima que nos dice que Dios escogió desde un principio a María, quien iba a ser su madre, porque la separó, la adquirió para Él. Es tan hermoso esto, hablar de María Santísima, que es otro tema que podríamos manejar, pero aquí nos dice de una manera muy sencilla, ¿verdad? María ha sido preservado, fue preservada del pecado original. Luego nos dice, la doctrina contenida en la tradición eclesiástica de todas las edades fue declarada dogma por Pío IX en el año 1854. La pregunta 115 nos dice, ¿cuáles son los malos efectos que se transfirieron a todos los hombres juntamente con el pecado original? Nos quedan dos más. Dice, los malos efectos son la privación de la gracia de Dios y por consiguiente la pérdida del derecho a la gloria. Es decir, ahora tenemos que luchar por nuestra salvación. Cuando alguien te dice, pues hermano, tú eres salvo y te vas a salvar, cuidado. Sí, dice la palabra por ahí que, ¿qué libro utilizamos? Bueno, estamos viendo el Catecismo de la Doctrina Católica, curso superior, del Padre José de Arbes, un libro antiguito, pero que nos enseña acerca del magisterio de la Iglesia. También hemos mencionado en muchos temas anteriores acerca del Catecismo de la Iglesia Católica, donde aquí, bueno, en el caso de este, es curso superior, no sé si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ya sería un poquito difícil conseguir esta edición, pero este libro me lo dio mi tía, en paz descanse, que fue catequista por 60 años más o menos, la señorita Edith, y pues este libro me ha servido mucho a mí, por eso lo estoy compartiendo, que son nuestros principios de catequesis de toda la vida, ¿verdad? De nuestra fe, porque hemos dicho que así como en este catecismo, sobre todo las Sagradas Escrituras, pues nunca pasan de moda, ¿verdad? Siempre lo único que pasa es que hay una pequeña actualización, pero nunca pasa de moda. Dice, segundo, la ignorancia y la inclinación al mal. Eso nos trajo el pecado, la inclinación al mal, cosa que antes pues no existía. Y toda suerte de penalidades, dolores y aflicciones, y por fin la muerte. La muerte pues vino precisamente después del pecado original de nuestros primeros padres. Pero Dios es tan bueno que no hablamos aquí de una muerte definitiva. Es una muerte del cuerpo. Pero ahí está nuestra gloria. Si nosotros alcanzamos, luchamos por nuestra santificación, sin duda alguna que estaremos en la presencia de Dios. Acuérdate que las Sagradas Escrituras nos lo dice muy claro. Dice, de donde yo vengo, nos dijo Jesús, hay muchos lugares. Si no fuera así, se los diría, dice la palabra. Luego nos dice, las dos que nos quedan, la pregunta 116 dice, ¿pesan estos efectos del pecado original solamente sobre los hombres? Y dice, pesan también sobre toda la tierra, como Dios lo había creado todo para el hombre. ¿Sí? Y dice una cita bíblica que a lo mejor no te la sabes, pero es muy fuerte. Dice, maldita sea la tierra, por tu causa, dijo Dios a Adán. Con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá. Eso está en Génesis 3, capítulo 3, versículos 17 y 18. Es decir, este pecado o esta falta no solamente afecta al hombre, pues es directamente al hombre, ¿verdad? Sino al mundo entero. ¿Por qué? Porque mientras más maldad habrá en el mundo, de mayor forma nos vamos a olvidar acerca de la creación de Dios. Hablamos en un tema anterior que a Dios desde luego le preocupa la naturaleza, las cosas que estamos haciendo con la naturaleza. Tanto es así que el Santo Padre, el Papa Francisco, pues ha hecho un escrito en relación a lo que es el mundo, a lo que es nuestra tierra, nuestra casa, ¿verdad? Por eso nos invita él también a la naturaleza. Y la última pregunta para terminar el día de hoy nos dice,
la pregunta 118. ¿Por qué no hubiera podido ya salvarse nadie? Dice, el pecado original, como todo otro pecado grave, es una culpa tan enorme que una simple criatura no era capaz de borrarla. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Dios Padre, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, decide mandar a su Hijo Jesucristo para cambiar eso que estamos platicando hoy, para que ese pecado original de nuestros primeros padres no fuera pues quitado así, simplemente de la nada, sino que fuera quitado con la venida de su Hijo Jesucristo. Recuerda que cuando a ti te bautizan, te quitan el pecado original, ese sello, eso que vino desde la creación del mundo y que vino a destruir el mundo por los pecados cometidos al principio por nuestros primeros padres. Eso vino a quitarse precisamente ¿con qué? Pues simple y sencillamente con la venida de Jesucristo, para Él, al llegar, instituir los sacramentos y que podamos así un día estar en su divina presencia. Esperemos que te haya servido este tema. Te recordamos que la primera parte pues se borró por allá. Lo que voy a hacer es unir las dos partes y volverlas a subir nuevamente y compartirlas. Entonces, hoy hablamos acerca de lo que son los ángeles malos, de los demonios, y cómo entraron en este proceso de la creación del hombre, que Dios tenía planeado algo muy especial, pero precisamente por la libertad que nos da a todos, es que el hombre decidió ir, y decidimos muchas veces ir por el camino equivocado. Por eso siempre tenemos que ir de la mano de Dios, siempre tenemos que luchar por vivir los sacramentos, porque un día estaremos en su divina presencia. No te olvides que este mundo, o tu mundo mejor dicho, no acaba con tu muerte. Ahí es un cambio solamente de lugar, es un cambio de situación, es un cambio de estado, porque al morir solamente lo que estamos padeciendo es la muerte física, pero el espíritu, tu alma, va en la presencia de Dios a un juicio particular y después a gozar de la gloria si acaso hicimos lo correcto. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el día de hoy, que es, ya me subiqué, así hoy es domingo, el día de mañana nos vemos, y mañana, si Dios quiere, vamos a hablar acerca precisamente de la promesa del Redentor y preparación para su venida, es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y ojalá te haya gustado y compartas este video. Si no lo viste completo, pues en unos momentos ya va a estar en el Face, lo puedes ver diferido y lo puedes ver por el canal de youtube.com/supercatólico, que te invito a que lo consultes en YouTube, Supercatólico, acuérdate, porque ese canal cuenta actualmente con más de 1300 videos de nuestra fe, videos de estos temas, pero videos de homilías, de temas de sacerdotes, de laicos, testimonio, etc. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Que el Señor te bendiga, que pases muy buenas noches.